Con lágrimas secándose en sus mejillas y las manos temblorosas por la desesperación, María miró fijamente al semental blanco que había mandado a 3 hombres al hospital, mientras las palabras del patrón retumbaban en su cabeza. 5 millones si domas mi caballo bravo, o trabajarás gratis por 1 año. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol castigaba sin piedad el extenso rancho La Corona, el más imponente de todo Sonora. María Esperanza Jiménez, de apenas 22 años, limpiaba los establos mientras el sudor recorría su frente. Sus manos, ásperas por el trabajo duro, contrastaban con la delicadeza de su rostro. Llevaba 3 años trabajando en el rancho del temido don Roberto Mendoza, un hombre cuya fortuna solo era superada por su crueldad. «Muévete, muchacha, esos establos no se limpiarán solos». La voz de doña Carmela, el ama de llaves, resonó como un latigazo. María aceleró sus movimientos ignorando el dolor en su espalda. No podía permitirse perder este trabajo. No ahora, no cuando su madre, Dolores, dependía del costoso tratamiento para su enfermedad. El teléfono de María vibró en su bolsillo. Era del Hospital San Guadalupe. Con manos temblorosas, contestó alejándose para que nadie la escuchara. «Señorita Jiménez, lamento informarle que necesitamos el pago del tratamiento de su madre antes del viernes o tendremos que suspenderlo». María sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. «Por favor, doctor Ramírez, solo necesito 1 semana más. Le prometo que conseguiré el dinero». «Lo siento, ya hemos extendido el plazo 3 veces. Sin el pago, no podemos continuar». La llamada terminó, dejando a María con un nudo en la garganta y los ojos humedecidos. 15,000 pesos. Necesitaba 15,000 pesos en 3 días, o su madre perdería el tratamiento que la mantenía con vida. Al otro lado del rancho, don Roberto Mendoza golpeaba furioso la baranda del corral, donde su más reciente adquisición, un imponente semental blanco llamado Tormenta, relinchaba salvajemente. El animal había costado una fortuna, pero hasta ahora había mandado al hospital a 3 domadores profesionales. «Ese caballo tiene que estar listo para el campeonato nacional», bramó don Roberto a su capataz, Sergio Vega. «He invertido 2 millones de pesos en él». «Patrón, todos los domadores de la región se niegan a intentarlo de nuevo», respondió Sergio, manteniendo una distancia prudente de su jefe. «Dicen que ese animal tiene el diablo dentro». Don Roberto escupió al suelo. A sus 58 años, estaba acostumbrado a que todo se hiciera según su voluntad. Su rancho producía los mejores caballos de competición de México y no permitiría que un simple animal arruinara su reputación. 5 millones, murmuró para sí mismo. «Pagaré 5 millones a quien logre domarlo». Y el resto del día, María trabajó mecánicamente, su mente calculando desesperadamente cómo conseguir el dinero para el tratamiento de su madre. Al atardecer, se dirigió al pequeño arroyo detrás de los establos, el único lugar donde podía llorar en paz. Se sentó sobre una roca y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. El sonido del agua mezclándose con sus sollozos la reconfortaba de alguna manera. No notó que había alguien observándola hasta que la sombra se proyectó sobre ella. «¿Qué haces aquí, muchacha? Esta área está restringida para el personal de limpieza». María se sobresaltó al reconocer la voz de don Roberto. Se levantó apresuradamente, secando sus lágrimas. «Disculpe, patrón, ya me retiro». Don Roberto la observó con curiosidad. Nunca había prestado mucha atención a los trabajadores, pero algo en la mirada desesperada de la joven lo detuvo. «Tú eres la hija de Dolores, la que trabajaba en la cocina antes de enfermarse, ¿verdad?». María asintió, sorprendida de que recordara a su madre. «Sí, señor, Dolores Jiménez». Don Roberto asintió,
recordando vagamente a la mujer que durante años había preparado sus comidas. En ese momento, un relincho furioso rompió la tranquilidad del atardecer. Tormenta se agitaba violentamente en su corral, como si supiera que hablaban de él. Los ojos de María se dirigieron instintivamente hacia el hermoso animal. Había escuchado los rumores sobre el caballo indomable que había lastimado a varios hombres. Don Roberto siguió su mirada y entonces una idea cruel cruzó por su mente. Una sonrisa sardónica se dibujó en su rostro. «5 millones de pesos si domas mi caballo bravo», exclamó don Roberto, con una carcajada burlona. «Una muchachita como tú, ¿qué sabes de domar potros salvajes?». Los trabajadores que pasaban cerca se detuvieron para observar la escena. Algunos rieron por lo bajo, otros miraron a María con lástima. Todos sabían que Tormenta había enviado al hospital a domadores con décadas de experiencia. «Patrón, no juegue con la muchacha», intervino Sergio, el capataz, sin poder ocultar su incomodidad. «Ese animal es peligroso hasta para los expertos». María permaneció en silencio, su mente procesando las palabras de don Roberto. 5 millones de pesos. Una fortuna que no solo cubriría el tratamiento de su madre, sino que les permitiría vivir sin preocupaciones durante años. «No estoy jugando», respondió don Roberto cruzando los brazos. 5 millones para quien lo dome antes del campeonato nacional. Pero claro, una sirvienta jamás podría lograrlo. Las risas aumentaron entre los espectadores. María sentía las miradas sobre ella, algunas burlonas, otras compasivas. De repente, el recuerdo de su madre en la cama del hospital, conectada a máquinas, inundó su mente. 15,000 pesos para el viernes. Y aquí estaba este hombre, ofreciéndole 5 millones. «Acepto», dijo con una voz tan firme que sorprendió incluso a ella misma. El silencio cayó sobre el grupo. Don Roberto parpadeó varias veces, como si no hubiera escuchado correctamente. «¿Qué dijiste, muchacha?» «Dije que acepto su desafío, patrón». Las carcajadas estallaron a su alrededor. Don Roberto sonrió, mostrando sus dientes blanqueados artificialmente. «¿Sabes lo que estás diciendo? Este caballo casi mató a Felipe Ramos, el mejor domador de Sonora». María tragó saliva, pero mantuvo la mirada firme. «Necesito ese dinero, señor, y acepto el desafío». Don Roberto la estudió por un momento, su sonrisa desvaneciéndose gradualmente. Nunca esperó que aceptara. Había sido una broma cruel, pero ahora la situación tomaba un giro interesante. La desesperación en los ojos de la joven le resultaba entretenida. «Muy bien», dijo finalmente. «Tienes hasta el domingo. Si logras montar a Tormenta sin que te derribe, los 5 millones son tuyos, pero si fracasas». Hizo una pausa dramática. «Trabajarás sin pago durante 1 año para compensar el tiempo perdido». Sergio intentó protestar, pero don Roberto lo silenció con un gesto. Los trabajadores murmuraban, algunos haciendo apuestas sobre cuánto tiempo duraría María antes de resultar herida. «Empiezas mañana al amanecer», concluyó don Roberto, dándose la vuelta. «Sergio, dale acceso al corral y a las herramientas. Quiero ver esto». Cuando todos se dispersaron, Sergio se acercó a María con expresión preocupada. «Muchacha, ¿sabes lo que acabas de hacer? Ese caballo es un demonio. Felipe Ramos está en el hospital con 3 costillas rotas y una conmoción cerebral». María miró hacia el corral, donde Tormenta se movía inquieto, su pelaje blanco reflejando los últimos rayos del sol. «No tengo opción, don Sergio. Mi madre morirá si no consigo el dinero para su tratamiento». El capataz suspiró, pasándose una mano por el cabello canoso. «Ven conmigo. Al menos te mostraré lo básico para que no mueras en el primer intento». Esa noche, María apenas pudo dormir en su pequeña habitación en el área de servicio.
Se levantó varias veces para mirar por la ventana hacia el corral donde Tormenta permanecía bajo la luz de la luna. El animal era hermoso, con su pelaje blanco casi plateado bajo la luz nocturna, pero sus movimientos nerviosos revelaban su naturaleza indómita. A las 4 de la madrugada, María ya estaba de pie. Se vistió con los jeans más resistentes que tenía y una camisa de manga larga para proteger sus brazos. Recogió su largo cabello negro en una trenza apretada y se calzó sus botas de trabajo. Antes de salir, sacó de debajo de su colchón una pequeña bolsa de tela. De ella extrajo un medallón de plata desgastado con la imagen de la Virgen de Guadalupe, el último regalo de su madre antes de caer enferma. «Dame fuerzas, Virgencita», susurró, besando el medallón antes de colgarlo en su cuello. El rancho dormía cuando María salió silenciosamente. Solo el guardia nocturno la vio dirigirse hacia los establos, pero no dijo nada. Todos sabían del desafío para el amanecer. Al llegar al corral, María se detuvo en la valla. Tormenta la observó desde el otro extremo, sus ojos brillando en la penumbra como dos carbones encendidos. El animal resopló, golpeando el suelo con sus poderosos cascos. «Hola, precioso», murmuró María suavemente. «Sé que tienes miedo. Yo también». Tormenta sacudió su cabeza como si entendiera sus palabras. María cerró los ojos y recordó lo que su madre solía contarle sobre su abuelo, un reconocido amansador de caballos en Chihuahua. «Los caballos son como las personas», decía, «responden al miedo con miedo y a la confianza con confianza». Con el primer rayo de sol, el rancho comenzó a despertar. Los trabajadores se dirigían a sus labores, pero muchos desviaron su camino hacia el corral principal. La noticia de que la joven de la limpieza intentaría domar a Tormenta se había esparcido como pólvora. Don Roberto llegó en su camioneta de lujo, estacionándola cerca del corral. Vestía un traje impecable, como si fuera a una reunión de negocios y no a presenciar el posible accidente de una de sus empleadas. Sergio estaba ya allí, preparando algunos equipos básicos: una soga, un lazo y un viejo bocado. «Buenos días, patrón», saludó el capataz, la preocupación evidente en su rostro arrugado. «La muchacha ha estado aquí desde antes del amanecer». Don Roberto miró hacia el corral. Efectivamente, María estaba sentada sobre la valla, completamente inmóvil, observando a Tormenta desde la distancia. El caballo, por su parte, caminaba nerviosamente de un lado a otro, pero curiosamente no tan agitado como solía estar en presencia de extraños. «¿Qué demonios está haciendo?», preguntó don Roberto frunciendo el ceño. «Solo mirarlo». «Lleva así 2 horas», respondió Sergio. «No se ha acercado ni un metro». Don Roberto soltó una carcajada seca. «Vaya método de doma. A este paso necesitará 1 año solo para tocarlo». Para entonces, al menos 20 trabajadores se habían reunido alrededor del corral. Entre ellos estaba Javier Medina, hijo de un rico hacendado de Hermosillo y capataz adjunto del rancho. Javier siempre había mirado a María con desprecio, considerándola inferior por su posición. María!», gritó Javier con sorna. «¿Vas a hipnotizar al caballo con la mirada o piensas hacer algo hoy?». Algunos trabajadores rieron, otros mantuvieron un silencio incómodo. María no respondió, ni apartó la mirada del caballo. Era como si solo existieran ella y Tormenta en el mundo. Don Roberto consultó su reloj de oro impaciente. «Tengo una videoconferencia en media hora. Si va a hacer algo, que lo haga ya». Como si hubiera escuchado sus palabras, María finalmente se movió. Con movimientos lentos y deliberados, bajó de la valla y entró al corral. No llevaba ningún equipo consigo, ni siquiera una cuerda. Solo el medallón de la Virgen brillando sobre su pecho. Tormenta inmediatamente se puso en alerta, sus orejas erguidas y sus músculos tensos, preparados para la confrontación. «Va a matarla», murmuró alguien entre la multitud.
Pero María no se acercó directamente al caballo. En lugar de eso, caminó lentamente hacia el centro del corral y se sentó en el suelo polvoriento, dándole la espalda al animal. Luego, para asombro de todos, comenzó a cantar suavemente. ¡Qué diablos! Don Roberto no podía creer lo que veía. La voz de María, dulce y melodiosa, entonaba una antigua canción de cuna que su madre le cantaba. Una canción sobre estrellas y luna, sobre caballos blancos que galopaban por cielos de plata. Su abuelo siempre decía que los caballos amaban la música, que les recordaba el ritmo de los latidos de su madre cuando eran potrillos. Tormenta resopló confundido. Normalmente, los humanos se le acercaban con sogas y gritos, intentando someterlo por la fuerza. Nunca había experimentado este comportamiento. Dio unos pasos cautelosos hacia María, luego retrocedió y volvió a avanzar. «Esto es ridículo», espetó Javier, haciendo ademán de entrar al corral. «Te mostraré cómo se doma un caballo de verdad». Sergio lo detuvo con firmeza. «El trato es con ella, no interfieras». Durante casi una hora, María permaneció sentada, cantando intermitentemente, ignorando los comentarios burlones y las miradas impacientes. Don Roberto había pospuesto su videoconferencia, demasiado intrigado por lo que estaba presenciando. Finalmente, algo extraordinario ocurrió. Tormenta se acercó lo suficiente para olfatear el cabello de María. Ella, sin girarse bruscamente, extendió una mano hacia atrás, con la palma abierta. El caballo retrocedió, pero luego volvió a acercarse, su curiosidad superando su miedo. «Imposible», murmuró don Roberto, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Tormenta rozó la mano de María con su hocico, un contacto breve, pero significativo. Era la primera vez que permitía un toque voluntario desde que había llegado al rancho. María finalmente se giró muy lentamente, quedando frente a frente con el imponente animal. Sus ojos se encontraron en un intercambio silencioso. «Ya es suficiente por hoy, precioso», dijo María en voz baja, solo para el caballo. «Mañana continuaremos». Se levantó con la misma lentitud con que se había sentado y caminó hacia la salida del corral, dándole la espalda a Tormenta, un acto de confianza absoluta que no pasó desapercibido para los expertos en caballos presentes. Al salir, Sergio le tendió una cantimplora con agua. «No sé qué acabas de hacer, muchacha, pero nunca había visto algo así en 40 años trabajando con caballos». María bebió agradecida, mientras sentía las miradas asombradas de todos sobre ella. «Lo que hiciste no es domar», declaró don Roberto, acercándose con el ceño fruncido. «El trato es que montes ese caballo antes del domingo, no que le cantes canciones de cuna». «Lo montaré, patrón», respondió María, con una seguridad que ni ella misma sabía que poseía. «Pero lo haré a mi manera». Don Roberto la estudió con una mezcla de fastidio y curiosidad. «Tienes 4 días más. Si para el domingo no puedes montarlo, no solo perderás los 5 millones, sino también tu trabajo». Aquella noche, María visitó a su madre en el Hospital San Guadalupe. Era un edificio antiguo y desgastado, con pasillos mal iluminados y equipo médico obsoleto, lo único que podían permitirse con sus escasos recursos. Al entrar a la habitación compartida, el corazón de María se encogió al ver a su madre, cada día más delgada y pálida. «Mamá», susurró, besándole la frente. «¿Cómo te sientes hoy?» Dolores abrió los ojos lentamente, una sonrisa débil formándose en sus labios agrietados. «Mijita, viniste». «Siempre vengo, mamá», respondió María, acomodando las almohadas para que Dolores estuviera más cómoda. «Te traje un poco de atole de avena, como te gusta». Mientras la ayudaba a comer, María le contó sobre su día, omitiendo cuidadosamente cualquier mención del desafío con Tormenta. Su madre tenía suficientes preocupaciones, sin añadir el temor de que su hija pudiera resultar gravemente herida. «El doctor Ramírez pasó hoy»,
mencionó Dolores entre bocados. Dijo que si no podemos pagar pronto tendrán que... No te preocupes por eso, la interrumpió María con firmeza. Ya encontré una solución. Pronto tendremos suficiente dinero no solo para tu tratamiento actual, sino para llevarte a la Clínica San Ángel en Ciudad de México, donde tienen los mejores especialistas. Dolores la miró con preocupación. María, ¿en qué te estás metiendo? Ese brillo en tus ojos, lo conozco. Es el mismo que tenía tu padre cuando planeaba algo peligroso. María desvió la mirada, incapaz de mentirle directamente a su madre. Confía en mí, mamá, todo saldrá bien. Al salir del hospital, María se encontró con el doctor Ramírez en el pasillo. Su expresión era grave. Señorita Jiménez, mañana es el plazo límite. Lo sé, doctor, respondió ella. Le pido solo unos días más. Le juro que tendré el dinero. El doctor Ramírez suspiró, pasándose una mano por el cabello canoso. Su madre necesita más que este hospital, María. Necesita especialistas, medicamentos que aquí no tenemos. Estamos haciendo lo que podemos, pero... ¿Cuánto costaría?, preguntó María abruptamente. El tratamiento completo en un buen hospital. El médico la miró sorprendido por la pregunta. Con especialistas, medicamentos de última generación y considerando la gravedad de su condición, al menos 1,5 millones de pesos. Pero eso es... Gracias, doctor. Lo interrumpió María, una nueva determinación en su voz. Mi madre tendrá ese tratamiento, se lo prometo. Al amanecer del segundo día, María ya estaba en el corral. Esta vez había traído consigo algo especial, un pequeño radio viejo que colocó cerca de la valla. De él emanaba suavemente la música de las viejas canciones rancheras que su madre solía cantar. Tormenta la observaba desde la distancia, menos agitado que el día anterior, pero aún receloso. María entró al corral con algo en las manos, unas manzanas frescas cortadas en trozos. «Buenos días, precioso», saludó, sentándose nuevamente en el centro. «Te traje algo que quizás te guste». Colocó los trozos de manzana en una línea que partía desde donde ella estaba sentada. El primer trozo cerca de ella, los demás extendiéndose en dirección al caballo. Don Roberto llegó 1 hora después, esta vez acompañado no solo por Sergio, sino también por Vicente Fuentes, un acaudalado criador de caballos de Guadalajara y potencial comprador de varios ejemplares del rancho. «Le digo, don Vicente, que nunca había visto algo así», comentaba don Roberto mientras se acercaban al corral. «La muchacha no utiliza métodos tradicionales. Es una locura lo que hace, pero de alguna manera...» Se interrumpió al ver la escena frente a ellos. Tormenta estaba comiendo el último trozo de manzana a escasos metros de María, quien permanecía sentada, inmóvil, tarareando suavemente junto con la música. «Extraordinario», murmuró don Vicente, ajustándose los lentes para ver mejor. «¿Quién es ella? Una domadora profesional que contrató». Don Roberto titubeó antes de responder. No podía admitir que la joven era simplemente una empleada de limpieza. «Es una especialista en métodos alternativos», improvisó. Javier, que pasaba por allí, escuchó la conversación y se acercó con una sonrisa maliciosa. «¿Especialista? Es la chica que limpia los establos, don Vicente. Una sirvienta que cree que puede domar a Tormenta para ganarse unos pesos». La expresión de don Vicente cambió de asombro a confusión, mientras que don Roberto lanzaba una mirada asesina a Javier. Dentro del corral, ajena a la conversación, María había conseguido otro avance. Tormenta se había acercado lo suficiente para que ella, extendiendo lentamente el brazo, pudiera rozar su hocico con la punta de los dedos. El contacto duró solo 1 segundo antes de que el animal retrocediera, pero era un progreso significativo. «Silencio todos», ordenó Sergio al grupo de trabajadores que comenzaba a congregarse. «Lo van a espantar».
María se levantó muy despacio y, para sorpresa de todos, comenzó a retroceder, alejándose de Tormenta en lugar de intentar acercarse más. «¿Qué hace?», preguntó don Vicente intrigado. El caballo estaba respondiendo. «Está estableciendo confianza», respondió Sergio. «Le está mostrando que no siempre buscará más de lo que el animal está dispuesto a dar. Es un método muy antiguo. Mi abuelo hablaba de él, pero nunca lo había visto aplicado». Durante las siguientes horas, María repitió el proceso. Acercarse un poco, permitir un breve contacto y luego retirarse. Cada ciclo terminaba con el caballo un poco menos tenso, un poco más curioso. Al mediodía ocurrió algo que dejó a todos boquiabiertos. María, sentada nuevamente en el centro del corral, extendió su mano con un trozo de manzana. Tormenta, tras varios minutos de dudas, finalmente se acercó y comió directamente de su palma. Los trabajadores estallaron en exclamaciones de asombro. Don Vicente aplaudió espontáneamente. Incluso don Roberto no pudo ocultar su sorpresa. «Parece que su sirvienta tiene un don», comentó don Vicente con una sonrisa. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando con este caballo?» «Empezó ayer», respondió Sergio con orgullo, como si María fuera su protegida. La noticia del avance de María con Tormenta se esparció rápidamente por todo el rancho. Para la tarde del segundo día, don Vicente había ofrecido a don Roberto una suma considerable por Tormenta, bajo la condición de que la domadora especial continuara trabajando con el caballo después de la venta. «No está a la venta todavía», había respondido don Roberto secamente. «Primero debe estar completamente domado para el campeonato nacional». La verdad era que don Roberto comenzaba a sentirse inquieto. Lo que había comenzado como una broma cruel para humillar a una empleada se estaba convirtiendo en algo que no podía controlar. La joven estaba logrando progresos reales con un animal que los mejores domadores habían declarado imposible de amansar. Al caer la tarde, María había conseguido que Tormenta permitiera ser acariciado brevemente en el cuello, un logro impensable solo un día antes. «Es suficiente por hoy», declaró Sergio, acercándose a la valla. «El animal necesita descansar, y tú también». María asintió, separándose lentamente de Tormenta y caminando hacia la salida del corral con la misma calma que había mantenido todo el día. El caballo la siguió con la mirada, algo nunca visto desde su llegada al rancho. «Don Roberto quiere hablar contigo», añadió Sergio en voz baja mientras María salía. «Te espera en su despacho». Con un nudo en el estómago, María se dirigió a la casa principal. Nunca había entrado allí más allá de la cocina cuando ocasionalmente ayudaba a servir en las fiestas. El despacho de don Roberto era territorio prohibido para los trabajadores comunes. La mansión era imponente, con sus paredes de cantera y ventanales que dominaban el paisaje. Doña Carmela la esperaba en la puerta con gesto severo. «Límpiese esos zapatos antes de entrar», ordenó, señalando las botas polvorientas de María. «Y no toque nada». El despacho estaba en el ala este de la mansión, una habitación amplia con estanterías de madera oscura y trofeos de rodeo en vitrinas. Don Roberto estaba sentado tras un escritorio masivo, revisando documentos. No levantó la mirada cuando María entró. «Siéntate», ordenó, señalando una silla frente a él sin mirarla. María obedeció, manteniendo la espalda recta y las manos sobre su regazo. Tras unos minutos de incómodo silencio, don Roberto finalmente alzó la vista. «Don Vicente Fuentes ofreció comprar a Tormenta hoy», dijo sin preámbulos. «Quiere que tú sigas trabajando con el caballo. Te ofrece un salario 3 veces mayor del que ganas aquí». María parpadeó, sorprendida por la información. «Pero rechacé su oferta», continuó don Roberto entrecruzando sus dedos, «porque nuestro trato sigue en pie
Si logras montar a Tormenta para el domingo, los 5 millones son tuyos. Si fallas, te quedas aquí sin paga por 1 año. Entiendo, patrón, respondió María suavemente. Lo que no entiendo, don Roberto se inclinó hacia adelante, es cómo una simple muchacha de limpieza está logrando lo que domadores profesionales no pudieron. ¿Dónde aprendiste esos métodos? María dudó un momento antes de responder. Mi abuelo era amansador de caballos en Chihuahua. Nunca lo conocí, pero mi madre me contaba sus historias, sus métodos antiguos. Decía que la paciencia y el respeto logran más que la fuerza. Don Roberto la estudió con intensidad, buscando alguna señal de engaño. ¿Y por qué aceptaste un desafío tan peligroso? Podrías haber terminado como Felipe Ramos, o peor. La pregunta tomó a María por sorpresa. Era la primera vez que don Roberto mostraba algún interés en sus motivos personales. Mi madre está enferma, respondió finalmente. Necesita un tratamiento costoso. Sin ese dinero, ella morirá. Algo cambió sutilmente en la expresión de don Roberto. Un destello de comprensión, culpa, desapareció tan rápido que María creyó haberlo imaginado. El trato sigue en pie, repitió, regresando a su tono frío. Pero hay algo más. Don Vicente vendrá mañana con otros criadores importantes. Quieren ver tu método. Si impresionas a esos hombres, el rancho ganará prestigio y clientes. Eso, obviamente, no cambia nuestra apuesta, pero te lo advierto para que estés preparada. Sí, patrón. Puedes retirarte. Al salir del despacho, María se cruzó con Javier, quien la esperaba en el pasillo con una sonrisa maliciosa. Parece que la sirvienta se cree domadora ahora, comentó, bloqueándole el paso. No te hagas ilusiones, Marita. Cuando don Roberto termine de usarte para impresionar a los compradores, volverás a limpiar establos. María intentó rodearlo, pero Javier la sujetó del brazo. A menos que aceptes mi oferta, continuó, su voz bajando a un susurro. Conozco métodos para hacer que ese caballo obedezca rápidamente. Con algunos trucos, podríamos tenerlo domado en un día. Podemos compartir el premio, a cambio de otros favores, por supuesto. María se soltó bruscamente. No necesito sus trucos, don Javier, y no me interesa ningún trato con usted. Te arrepentirás, amenazó él mientras ella se alejaba. Nadie rechaza a Javier Medina. Esa noche, María no pudo visitar a su madre. Estaba demasiado agotada y necesitaba descansar para el día siguiente. Llamó al hospital desde el teléfono público del pueblo, dejando un mensaje con la enfermera de guardia. De regreso en su pequeña habitación, María sacó un viejo libro de entre sus pocas pertenencias. Era el diario de su abuelo, rescatado por su madre tras su muerte y uno de los pocos objetos personales que habían conservado durante años de dificultades. En sus páginas amarillentas encontró el pasaje que buscaba. Un caballo salvaje es como un espíritu libre. No se doma con violencia, sino ganándose su respeto. Primero debes mostrarle que no eres una amenaza, luego que eres un amigo, y finalmente que eres un líder digno de ser seguido. Solo entonces entregará voluntariamente su fuerza y velocidad a tus manos. María repasó estas palabras una y otra vez hasta quedarse dormida. El libro abierto sobre su pecho y la imagen de Tormenta grabada en su mente. El amanecer del tercer día llegó con una actividad inusual en el rancho. Varios vehículos lujosos comenzaron a aparecer desde temprano, estacionándose frente a la casa principal. Don Roberto había invitado a los criadores más influyentes de la región para presenciar el trabajo de María con Tormenta. Cuando María llegó al corral, se sorprendió al encontrar gradas improvisadas instaladas a un lado, como para un pequeño espectáculo. Sergio la esperaba con una expresión preocupada. «Hay mucha gente importante hoy, muchacha», le advirtió en voz baja. Don Roberto ha convertido esto en una exhibición. Ten cuidado. María asintió, sintiendo la presión adicional sobre sus hombros. Una cosa era trabajar tranquilamente con el caballo.
y otra muy distinta, hacerlo bajo el escrutinio de expertos y hombres poderosos. ¿Cómo sigue tu madre?, preguntó Sergio mientras preparaban el área de trabajo. No pude visitarla ayer, respondió María, verificando que su pequeña radio funcionara. Pero llamé al hospital. El doctor Ramírez aceptó esperar hasta el lunes para el pago, aunque no de buena gana. Sergio colocó una mano paternal sobre el hombro de la joven. Lo estás haciendo bien, María. Ese caballo confía en ti más que en cualquier persona que haya visto. Pero recuerda, la confianza es frágil. Un solo error puede destruir todo lo que has logrado. Alrededor de las 9, las gradas ya estaban ocupadas por unos 15 hombres, todos vestidos con trajes caros y sombreros de ala ancha. Don Roberto se movía entre ellos, estrechando manos y ofreciendo bebidas. Javier también estaba presente, susurrándole algo al oído a un grupo de jóvenes capataces que miraban hacia María con sonrisas burlonas. «Señores», anunció finalmente don Roberto, alzando la voz. «Hoy tendrán el privilegio de presenciar un método de doma único, aplicado a Tormenta, el semental más valioso de mi rancho. Como saben, este animal ha resistido todos los métodos tradicionales, enviando a 3 domadores al hospital. Los murmullos de asombro recorrieron las gradas. Todos conocían la reputación del caballo blanco. Sin más preámbulos, les presento a...» Don Roberto hizo una pausa, dándose cuenta de que nunca había prestado suficiente atención para saber el nombre completo de María. «María Esperanza Jiménez», completó Sergio, salvando la situación. María entró al corral con la misma calma que había mostrado los días anteriores. Vestía jeans, una camisa blanca de manga larga y sus botas de trabajo. Nada que indicara que era una domadora profesional, lo que provocó miradas de confusión entre los espectadores. Tormenta se encontraba en el extremo opuesto, notablemente más inquieto que el día anterior debido a la presencia de tantas personas. Relinchaba y golpeaba el suelo con sus cascos, levantando nubes de polvo. «Parece que hoy no está de humor», comentó alguien desde las gradas, provocando risas nerviosas. María ignoró los comentarios y encendió su radio, dejando que las suaves notas de una vieja canción llenaran el aire. Luego, como había hecho antes, se sentó en el centro del corral y comenzó a cantar junto con la música. «¿Esto es una broma?», preguntó uno de los criadores a don Roberto. «¿Pagamos para ver a una muchacha cantar?». «Paciencia, don Octavio», respondió don Roberto, aunque él mismo comenzaba a sentirse incómodo. «Es parte del método». Los primeros 30 minutos transcurrieron sin aparente progreso. Tormenta se mantenía alejado, receloso de la multitud. Algunos espectadores comenzaron a mostrarse impacientes, consultando sus relojes y murmurando entre sí. «Creo que hemos visto suficiente», declaró un hombre corpulento levantándose. «Esto es una pérdida de tiempo». Justo cuando parecía que la situación se volvería desastrosa, Tormenta dio un paso hacia María, luego otro y otro más. La audiencia enmudeció, observando cómo el temido semental se acercaba voluntariamente a la joven sentada. María continuó cantando suavemente, extendiendo una mano con un trozo de manzana. Para asombro de todos, Tormenta se acercó lo suficiente para comer de su palma. «Extraordinario», murmuró don Vicente, que había llegado tarde y acababa de tomar asiento. Durante la siguiente hora, María repitió los avances del día anterior, pero esta vez con mayor fluidez. Tormenta permitía ser acariciado en el cuello y los hombros, e incluso dejó que María se pusiera de pie a su lado sin mostrar signos de agitación. «Es el momento», susurró Sergio para sí mismo, reconociendo la señal que él y María habían discutido la noche anterior. Con movimientos deliberadamente lentos, María tomó una manta ligera que había dejado cerca y la acercó al lomo de Tormenta.
El animal se tensó momentáneamente, pero no retrocedió. Con infinita paciencia, María colocó la manta sobre su lomo, dejándola reposar allí mientras continuaba acariciándolo y hablándole suavemente. La audiencia contuvo el aliento. Era el primer paso hacia la monta, y todos los presentes sabían lo crucial que era este momento. «Buen chico», murmuró María, su voz apenas audible para el caballo. «Confía en mí. No te haré daño». Justo cuando Tormenta parecía aceptar completamente la manta, un silbido agudo cortó el aire. El caballo se sobresaltó violentamente, relinchando de terror. María apenas tuvo tiempo de apartarse cuando Tormenta comenzó a cocear y dar vueltas por el corral, presa del pánico. «¡Cuidado!», gritó Sergio, mientras los espectadores se ponían de pie, alarmados. María intentó acercarse nuevamente al caballo, pero éste estaba fuera de control, galopando erráticamente por el perímetro del corral, estrellándose contra las vallas en su frenesí. Desde su posición, María alcanzó a ver a Javier escondiendo algo en su bolsillo, una sonrisa maliciosa en su rostro. Entendió inmediatamente lo que había sucedido. Había utilizado algún tipo de silbato para asustar al animal deliberadamente. Don Roberto se acercó furioso a la valla. «¿Qué demonios pasó? Lo tenías controlado». «Alguien lo asustó a propósito», respondió María, su mirada fija en Javier. «¿Excusas?», respondió don Roberto. «Perdiste el control del animal frente a todos mis invitados». En ese momento, Tormenta embistió contra una sección debilitada de la valla, rompiéndola parcialmente. Los trabajadores corrieron para reforzarla antes de que el caballo pudiera escapar. «Sacadla de ahí», ordenó don Roberto. «Esto ha sido un desastre. Dame una oportunidad más», suplicó María. «Puedo calmarlo». «Es demasiado peligroso», intervino Sergio. «El caballo está aterrorizado. Podría matarte si te acercas ahora». A regañadientes, María salió del corral. Los invitados comenzaban a dispersarse, comentando el espectáculo fallido. Don Roberto los seguía, intentando salvar la situación con promesas de una mejor demostración al día siguiente. Cuando casi todos se habían marchado, María se acercó nuevamente a la valla. Tormenta se había calmado un poco, pero seguía nervioso, trotando de un lado a otro. «Lo siento, precioso», murmuró ella. «Nos sabotearon hoy, pero mañana será diferente. Lo prometo». María pasó el resto de aquel día observando a Tormenta desde la distancia sin atreverse a entrar nuevamente al corral. El retroceso había sido significativo. El caballo volvía a mostrarse desconfiado, sobresaltándose ante cualquier sonido repentino. A media tarde, Sergio se acercó con un vaso de agua y un sándwich. «Necesitas comer algo», dijo, ofreciéndole el alimento. «No has probado bocado desde el desayuno». María aceptó el sándwich con gratitud, sin apartar la mirada del caballo. «3 días, don Sergio. Solo me quedan 3 días y acabamos de perder todo lo que habíamos logrado». El capataz se apoyó en la valla junto a ella, observando también a Tormenta. «No todo está perdido. Has establecido una conexión con él. Eso no desaparece por completo con un susto». «Fue Javier», afirmó María, con una seguridad que sorprendió al capataz. «Lo vi guardando algo en su bolsillo justo después del silbido». Sergio asintió lentamente. «No me sorprende. Ese muchacho siempre ha sido problemático. Cree que por ser hijo de don Manuel Medina puede hacer lo que le venga en gana». «¿Por qué lo hizo? ¿Qué gana él con sabotear esto?» «Javier codicia el puesto de capataz principal», explicó Sergio. «Si tú tienes éxito, don Roberto podría considerarte para un puesto permanente con los caballos. Además...» Sergio dudó, como si estuviera decidiendo si continuar. «¿Además qué?» «Ha estado esparciendo rumores sobre ti. Dice que tienes una relación inapropiada con don Roberto, que por eso te dio esta oportunidad». María se sonrojó de indignación. «Eso es una calumnia. Yo jamás...» «Lo sé, muchacha», la tranquilizó Sergio.
Nadie que te conozca creería semejante tontería. Pero Javier está desesperado por desacreditarte. Mientras conversaban, notaron que don Roberto se acercaba a paso rápido, la furia aún evidente en su rostro. Me has hecho quedar como un idiota frente a los criadores más importantes de México, espetó sin preámbulos. Don Octavio canceló una compra de 3 yeguas que estaba prácticamente cerrada. Lo siento, patrón, respondió María, manteniendo la calma. Pero alguien asustó deliberadamente a Tormenta. No fue un accidente. ¿Tienes pruebas de eso?, preguntó don Roberto entrecerrando los ojos. Vi a don Javier con un silbato para perros. Intervino una voz detrás de ellos. Era Lucía, una de las cocineras de la casa principal, que traía una bandeja con vasos vacíos. Lo guardó rápidamente cuando terminó la exhibición. Don Roberto se quedó momentáneamente sin palabras, procesando la información. Luego, sin decir nada más, se dio media vuelta y se alejó en dirección a la casa principal. «Gracias, doña Lucía», dijo María cuando la cocinera se acercó. «No hay de qué, mijita. Ese Javier siempre ha sido un sinvergüenza. Ya era hora de que alguien lo pusiera en su lugar». A última hora de la tarde, una conmoción alertó a todos en el área de los establos. Don Roberto marchaba hacia allí con paso firme, seguido por un Javier visiblemente nervioso. Varios trabajadores dejaron sus tareas para observar la escena. «Sergio», llamó don Roberto al llegar al corral. «Javier tiene algo que decir». El joven capataz miró al suelo, evitando las miradas de todos, especialmente la de María. «Admite lo que hiciste», ordenó don Roberto, su voz cortante como un cuchillo. Javier murmuró algo inaudible. «Más alto, que todos te escuchen». «Yo utilicé un silbato para perros durante la exhibición», confesó finalmente Javier con voz apenas audible. «Para asustar al caballo». Un murmullo recorrió a los trabajadores reunidos. Sergio sacudió la cabeza con decepción. «Javier ya no trabaja en este rancho», anunció don Roberto. «Tiene 1 hora para recoger sus pertenencias y marcharse. Y si alguno de ustedes», añadió, mirando al grupo de jóvenes que solían seguir a Javier, «intenta algo similar, correrá la misma suerte». Cuando todos se dispersaron, don Roberto se acercó a María. Su expresión era difícil de leer. «Tienes hasta el domingo», dijo finalmente. «El trato sigue en pie». Sin esperar respuesta, se alejó hacia su camioneta. María lo observó partir, sintiendo un nudo en el estómago. A pesar del descubrimiento del sabotaje, don Roberto no había extendido el plazo. Tenía exactamente el mismo tiempo para lograr lo que ahora parecía casi imposible. «¿Qué harás ahora?», preguntó Sergio, acercándose nuevamente. «Lo único que puedo hacer», respondió María, «comenzar de nuevo. Pero necesito un favor, don Sergio». «Dime, muchacha, necesito que me permita quedarme en el corral esta noche, dormir cerca de Tormenta». Sergio levantó las cejas sorprendido. «Eso va contra todas las reglas del rancho. Don Roberto nunca lo aprobaría». «Por favor», insistió María. «Es la única forma de recuperar su confianza a tiempo. Solo necesito una manta y permiso para quedarme. Nadie tiene que enterarse». Tras varios minutos de deliberación, Sergio finalmente aceptó. «Te traeré una manta y algo de cenar más tarde. Pero debes prometerme que si el caballo muestra cualquier señal de agresividad, saldrás de inmediato». Esa noche, mientras el rancho dormía, María se instaló en un rincón del corral, sobre un montón de paja fresca. Tormenta se mantenía en el extremo opuesto, observándola con recelo. La luna llena bañaba el corral con una luz plateada que hacía brillar el pelaje blanco del caballo como si fuera un fantasma. María sacó de su bolsillo el medallón de la Virgen y lo sostuvo frente a ella, recordando a su madre. Luego, en la quietud de la noche, comenzó a cantar suavemente. No las canciones rancheras que había utilizado durante el día, sino antiguas nanas que su madre le cantaba cuando era pequeña.
Poco a poco, Tormenta comenzó a relajarse. Sus orejas, antes erguidas en alerta, se inclinaron hacia adelante, captando la melodía. Sus músculos tensos comenzaron a aflojarse. «Eso es precioso», susurró María entre versos. «Solo somos tú y yo ahora. Nadie va a lastimarte». Para sorpresa de María, Tormenta comenzó a acercarse lentamente. Paso a paso, centímetro a centímetro, el enorme animal avanzó hacia ella, atraído por la suave cadencia de su voz. Cuando estuvo a solo unos metros, María contuvo la respiración. Este era un momento crucial. Cualquier movimiento brusco podría destruir la frágil confianza que estaba reconstruyendo. Con infinita lentitud, extendió su mano. Tormenta la olfateó cautelosamente. Luego, en un gesto que María nunca olvidaría, el caballo apoyó suavemente su cabeza sobre la mano extendida, como pidiendo una caricia. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de María mientras acariciaba suavemente el hocico del animal. «Gracias por confiar en mí», susurró. «Te prometo que no te fallaré». En la oscuridad del establo cercano, una figura observaba la escena con expresión indescifrable. Don Roberto había regresado al rancho tarde, después de una cena de negocios, y la luz de la luna le había permitido ver a María en el corral. En lugar de reprenderla por romper las reglas, se había quedado observando, fascinado por la conexión entre la joven y el animal que todos consideraban indomable. El amanecer encontró a María dormida sobre la paja, con Tormenta plácidamente echado a solo unos metros de ella. Cuando los primeros trabajadores llegaron a los establos, no pudieron creer lo que veían. El temido semental blanco descansaba tranquilamente cerca de la joven, como si fuera un manso caballo de familia. «¡Santa Madre de Dios!», exclamó uno de ellos, despertando a María con su asombro. Ella abrió los ojos lentamente, desorientada por un momento. Al ver a Tormenta tan cerca, una sonrisa iluminó su rostro cansado. Durante la noche habían forjado una conexión que iba más allá de las técnicas de doma convencionales. «Buenos días, precioso», susurró, extendiendo una mano hacia el caballo, que inmediatamente se acercó para recibir su caricia. Sergio apareció minutos después, boquiabierto ante la escena. «Muchacha, ¿cómo lo lograste?». María se levantó, sacudiéndose la paja de la ropa. «Confianza, don Sergio. Solo necesitaba mostrarle que estaba dispuesta a ser vulnerable frente a él, igual que le pido que él lo sea conmigo». La noticia corrió como pólvora por el rancho. Para cuando don Roberto llegó, una pequeña multitud ya se había congregado alrededor del corral, observando maravillados cómo María cepillaba a Tormenta, que permanecía completamente dócil bajo sus atenciones. «Imposible», murmuró don Roberto, acercándose a la valla. No había mencionado a nadie que la había visto durante la noche, como si ese momento hubiera sido un secreto compartido solo entre ellos y el caballo. María alzó la mirada y lo vio. Por un instante, sus ojos se encontraron, y algo indefinible pasó entre ellos. No era el intercambio habitual entre patrón y empleada, sino algo más profundo, un reconocimiento mutuo. «Buenos días, patrón», saludó María, sin dejar de cepillar al caballo. «Espero que no le moleste que haya pasado la noche aquí». Don Roberto carraspeó, recuperando su compostura. «Mientras no interfiera con tus otras responsabilidades», respondió, aunque todos sabían que desde el inicio del desafío, María había sido relevada de sus tareas habituales. «Don Roberto», intervino Sergio, aprovechando el buen humor del momento. «María necesita visitar a su madre en el hospital. El doctor llamó anoche. Es urgente». El rostro de María se tensó con preocupación. «¿Llamó? ¿Qué dijo?» «Que fueras lo antes posible», respondió Sergio con gravedad. No dio detalles. Don Roberto observó la angustia en los ojos de María y algo en su interior se removió. Recordó sus palabras en el despacho.
Sin ese dinero, ella morirá. Por primera vez, consideró realmente lo que estaba en juego para la joven. «Puedes tomar mi camioneta», ofreció, sorprendiendo a todos, incluido a sí mismo. «Sergio te llevará al hospital y te traerá de vuelta». «Gracias, patrón», respondió María con la voz quebrada por la emoción. «Terminaré de cepillar a Tormenta y...» «Ve ahora», la interrumpió don Roberto. «El caballo estará aquí cuando regreses». Mientras María y Sergio se alejaban en la camioneta de lujo, don Roberto permaneció junto al corral, observando a Tormenta. El caballo seguía tranquilo, pero sus ojos rastreaban la dirección en que María se había marchado. «También la extrañas, ¿eh?», murmuró don Roberto al animal, extendiendo tentativamente una mano hacia él. Tormenta retrocedió, desconfiado. El vínculo que había formado era exclusivamente con María, y don Roberto lo comprendió en ese instante. Había algo especial en esa muchacha, algo que ni el dinero ni el poder podían comprar. En el Hospital San Guadalupe, la situación era crítica. Dolores había sufrido una recaída durante la noche y ahora yacía conectada a más máquinas que en la visita anterior de María. «Su condición es muy inestable», explicó el doctor Ramírez cuando María y Sergio llegaron a la habitación. «Los medicamentos ya no están controlando la infección como deberían». «¿Qué podemos hacer?», preguntó María, tomando la mano fría de su madre entre las suyas. «Necesita ser trasladada a la Clínica San Ángel en Ciudad de México, como le mencioné antes. Allí tienen equipos más avanzados y especialistas en su condición». El médico hizo una pausa, incómodo. «Pero sin los recursos económicos...» «Los tendremos», afirmó María con determinación, «para el domingo, a más tardar». «María», el doctor Ramírez bajó la voz. «No quiero ser alarmista, pero su madre podría no resistir hasta el domingo sin un tratamiento más agresivo». La noticia cayó como un balde de agua fría sobre María. Había estado trabajando contrarreloj para conseguir el dinero del premio, pero ahora el tiempo se acortaba aún más. «Doctor», intervino Sergio, que había permanecido en silencio hasta ese momento. «¿Y si alguien garantizara el pago para el traslado inmediato?» «Bueno, en ese caso podríamos coordinar una ambulancia aérea para mañana mismo». María miró a Sergio con sorpresa. «Don Sergio, yo no puedo...» «No te preocupes por eso ahora», la tranquilizó el capataz. «Conozco a alguien que podría ayudar». Pasaron 2 horas junto a Dolores, quien apenas recobró la conciencia por breves momentos. Cuando finalmente tuvieron que marcharse, María besó la frente de su madre, prometiéndole en un susurro que todo estaría bien. De regreso al rancho, Sergio condujo en silencio durante varios kilómetros antes de hablar. «Voy a hablar con don Roberto». «¿Sobre qué?» «Sobre adelantarte parte del dinero para el traslado de tu madre». María lo miró alarmada. «No puedo pedirle eso. El trato fue claro. Todo o nada. No se trata del trato», respondió Sergio. «Se trata de una vida humana. He trabajado para don Roberto durante 20 años. Lo conozco mejor que nadie. Bajo esa fachada de hombre duro hay alguien que puede entender una situación como esta». Al llegar al rancho, encontraron a don Roberto junto al corral, observando a Tormenta. Para sorpresa de ambos, el patrón no estaba solo. Don Vicente Fuentes había regresado, acompañado por un hombre elegante que María no conocía. «Ahí está nuestra domadora milagrosa», saludó don Vicente al verla bajar de la camioneta. «Te presento al doctor Eduardo Martínez, director de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional. Ha venido expresamente para observar tu técnica». María saludó cortésmente, aunque su mente seguía en el hospital junto a su madre. «¿Cómo sigue Dolores?», preguntó don Roberto, sorprendiendo nuevamente a todos con su aparente interés en la situación personal de María. «No muy bien, patrón», respondió ella, luchando por mantener la compostura.
Necesita ser trasladada a Ciudad de México lo antes posible. Don Roberto asintió lentamente, su expresión indescifrable. Luego, como cambiando deliberadamente de tema, señaló hacia Tormenta. El caballo ha estado inquieto desde que te fuiste. Creo que te extrañó. María miró hacia el corral. Efectivamente, Tormenta caminaba nerviosamente de un lado a otro, pero al verla, se detuvo y emitió un suave relincho. «Si me disculpan», dijo María a los hombres, «creo que debo atenderlo». Al entrar al corral, Tormenta trotó inmediatamente hacia ella, rozando su cabeza contra el hombro de María en un gesto sorprendentemente afectuoso. «Es extraordinario», comentó el doctor Martínez, observando la interacción. «En mis 30 años estudiando comportamiento equino, nunca había visto una conexión tan inmediata y profunda, especialmente con un animal conocido por su agresividad». Mientras María trabajaba con Tormenta, Sergio aprovechó para acercarse a don Roberto y hablarle en privado sobre la situación de Dolores. La conversación fue breve pero intensa, con gestos serios por parte de ambos hombres. Para cuando el sol comenzaba a ponerse, María había logrado no solo reforzar su vínculo con Tormenta, sino también colocar una silla ligera sobre su lomo, algo impensable solo días atrás. El caballo aceptaba el peso adicional con cierta tensión, pero sin mostrar signos de la violencia que lo había caracterizado. «Mañana intentaré montarlo», anunció María a Sergio cuando todos los visitantes se habían marchado. «Es ahora o nunca». «Ten cuidado», advirtió el capataz. «Has avanzado mucho, pero sigues siendo un animal poderoso e impredecible». «Lo sé», respondió María acariciando el cuello de Tormenta, «pero confío en él y creo que él confía en mí». Cuando María finalmente se dirigía a su habitación, exhausta tras el día emocionalmente agotador, un trabajador la interceptó. «Don Roberto quiere verte en su despacho, ahora mismo». Con el corazón latiendo aceleradamente, María se dirigió a la casa principal. La mansión, imponente bajo la luz de la luna, parecía aún más intimidante en la quietud de la noche. Doña Carmela la esperaba en la puerta, su habitual severidad suavizada por algo que parecía casi compasión. «Pasa, niña», dijo, guiándola hacia el despacho. «Te está esperando». El pasillo que conducía al despacho de don Roberto estaba decorado con antiguas fotografías del rancho y trofeos de competencias ecuestres. María notó por primera vez una fotografía en particular, un joven Roberto Mendoza sobre un caballo blanco muy similar a Tormenta, recibiendo un trofeo de manos de un hombre mayor. «Mi padre», dijo la voz de don Roberto desde la puerta del despacho, sobresaltando a María. «Y Relámpago, mi primer campeón, el abuelo de Tormenta». María observó la imagen con nuevo interés. Había un brillo en los ojos del joven Roberto, una pasión que parecía haberse desvanecido en el hombre que conocía ahora. «Entre», ordenó don Roberto, volviendo a su tono habitual de autoridad. El despacho estaba iluminado solo por una lámpara de escritorio, creando sombras alargadas en las paredes. Don Roberto se sentó tras su escritorio, indicando a María que tomara asiento frente a él. Sobre la mesa había varios documentos y un sobre grueso. «Sergio me contó sobre el estado de su madre», comenzó sin preámbulos. «Dice que necesita ser trasladada a Ciudad de México inmediatamente». María asintió, las emociones del día amenazando con desbordarla. «Así es, patrón. El doctor dice que podría no resistir hasta el domingo sin un tratamiento especializado». Don Roberto guardó silencio un momento, estudiándola con una intensidad que resultaba incómoda. Luego, sorprendentemente, su expresión se suavizó. «Mi esposa, Margarita, murió hace 10 años», dijo, mirando hacia una fotografía en un estante cercano. «Cáncer. La llevamos a los mejores hospitales de México, Estados Unidos, incluso Europa. Nada funcionó». María no sabía cómo responder a esta inesperada confidencia.
Nunca había escuchado a don Roberto hablar de temas personales, y menos aún de su difunta esposa, cuyo nombre era casi un tabú en el rancho. Los últimos meses, continuó él, su voz apenas audible, hubiera dado toda mi fortuna por un día más con ella, por una hora más. Se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a María. Por unos segundos, solo se escuchó el tic-tac del reloj de pared. He sido injusto con usted, dijo finalmente. Este desafío fue cruel. Nunca esperé que lo aceptara, y mucho menos que tuviera alguna posibilidad de éxito. ¿Por qué lo propuso entonces?, preguntó María, sorprendiéndose de su propio atrevimiento. Don Roberto se volvió hacia ella, una sonrisa triste en su rostro. Porque a veces los hombres con poder hacemos cosas crueles simplemente porque podemos. Es un defecto terrible de carácter. Regresó a su escritorio y empujó el sobre hacia ella. Dentro hay 500,000 pesos, suficiente para trasladar a su madre a la clínica San Ángel y comenzar el tratamiento. María miró el sobre con incredulidad, luego a don Roberto. No entiendo. No es un regalo, aclaró él rápidamente. Es un adelanto. Mañana montará a Tormenta, como estaba previsto. Si tiene éxito, los 5 millones serán suyos, menos este adelanto. Si falla, hizo una pausa. Bueno, considerémoslo un préstamo que pagará trabajando aquí durante los próximos años. Las lágrimas que María había estado conteniendo todo el día comenzaron a fluir libremente. Gracias, murmuró, incapaz de decir más. No me agradezca todavía, respondió don Roberto, recuperando parte de su dureza habitual. Mañana sigue siendo el día decisivo y el desafío sigue siendo el mismo, montar a Tormenta sin ser derribada. María asintió, secándose las lágrimas. Lo haré, patrón, no le fallaré. Ya he coordinado con el doctor Ramírez, continuó don Roberto consultando su reloj. Una ambulancia aérea trasladará a su madre mañana a primera hora. Sergio la acompañará para asegurarse de que todo transcurra sin problemas. María tomó el sobre con manos temblorosas, sintiendo su peso, literal y metafóricamente. No sé cómo agradecerle. Domando a ese caballo, interrumpió don Roberto. Eso es todo el agradecimiento que necesito. Antes de que María pudiera responder, la puerta del despacho se abrió bruscamente. Doña Carmela entró, su rostro habitualmente impasible ahora deformado por la preocupación. Don Roberto, es Tormenta, anunció. Algo está mal, está como loco. Los tres corrieron hacia los establos. A medida que se acercaban, podían escuchar claramente los relinchos frenéticos del caballo y el estruendo de cascos contra madera. Una multitud de trabajadores nocturnos se había reunido alrededor del corral, observando con impotencia. Tormenta galopaba erráticamente, golpeándose contra las vallas con tanta fuerza que amenazaba con derribarlas. Su pelaje blanco, visible bajo la luna, estaba manchado de sangre en algunos puntos donde se había herido en su frenesí. ¿Qué demonios pasó?, exigió saber don Roberto. No lo sabemos, patrón, respondió uno de los trabajadores. De repente comenzó a comportarse así, como si algo lo hubiera asustado terriblemente. María observó la escena, su mente trabajando rápidamente. Algo no cuadraba. Tormenta había estado completamente tranquilo cuando lo dejó horas atrás. Este comportamiento era demasiado similar al del día del sabotaje. «Revisen el corral», ordenó. «Alguien pudo haber dejado algo que lo está alterando». Dos trabajadores entraron cuidadosamente en una sección separada del corral y comenzaron a inspeccionar el área. Tras unos minutos, uno de ellos encontró algo. «¡Aquí hay algo, patrón!», gritó, sosteniendo un objeto pequeño. «Parece un silbato, pero no hace ruido cuando soplo». «Es un silbato ultrasónico», explicó María, reconociéndolo inmediatamente.
Los humanos no podemos oírlo, pero para los caballos es como una tortura. Alguien lo dejó deliberadamente para alterar a Tormenta. «Javier», gruñó don Roberto, «debe haber regresado para vengarse». «No creo que fuera Javier», intervino otro trabajador. «Lo vi tomando el autobús a Hermosillo esta tarde. Parecía que se iba para no volver». «Entonces, ¿quién?», preguntó Sergio, que acababa de llegar, atraído por el alboroto. María miró el caos a su alrededor, su mente intentando procesar lo sucedido. Todo había estado saliendo bien, demasiado bien quizás. El caballo respondiendo a su entrenamiento, don Roberto ofreciéndole el adelanto, el traslado de su madre coordinado para mañana, y entonces lo entendió. Alguien no quiere que monte a Tormenta mañana, alguien que perdería mucho si tengo éxito. «¿De qué hablas, muchacha?», preguntó Sergio confundido. «El campeonato nacional», respondió María. «Si domo a Tormenta, don Roberto lo inscribirá con una domadora novata, no con un profesional prestigioso». «Felipe Ramos», murmuró don Roberto, comprendiendo súbitamente. «Fue el último domador profesional que intentó montar a Tormenta. Ahora está fuera de competencia por sus lesiones, pero su hermano Carlos trabaja aquí como mozo de cuadra». Todas las miradas se dirigieron a un joven que intentaba escabullirse entre la multitud. Dos trabajadores lo interceptaron antes de que pudiera escapar. «¡Suéltenme!», gritó Carlos forcejeando. «Yo no hice nada». «Registren sus bolsillos», ordenó don Roberto. De uno de los bolsillos de Carlos extrajeron un pequeño control remoto con un único botón. «Es el activador del silbato», explicó uno de los trabajadores que conocía estos dispositivos. «Puede encenderlo y apagarlo a distancia. Mi hermano iba a ser la estrella del campeonato», confesó finalmente Carlos, dejando de forcejear. Había trabajado años para esta oportunidad. Y luego, este maldito caballo lo mandó al hospital y ahora una sirvienta va a quedarse con la gloria. «Llévenselo», ordenó don Roberto. «Mañana arreglaremos cuentas con él». Con el dispositivo desactivado, Tormenta comenzó a calmarse gradualmente. María entró al corral con cautela, hablándole suavemente mientras se acercaba. «Está herido», observó, examinando los cortes en el flanco del caballo. «Necesitará atención veterinaria». «Ya he llamado al doctor Orozco», respondió Sergio. «Estará aquí en 20 minutos». María pasó las siguientes horas junto a Tormenta, ayudando al veterinario a tratar sus heridas y tranquilizándolo con su presencia. Para el amanecer, tanto ella como el caballo estaban exhaustos, pero las heridas afortunadamente no eran graves. «Podrá recuperarse completamente», aseguró el doctor Orozco antes de marcharse. «Pero necesitará reposo durante al menos una semana. Nada de montas ni entrenamientos intensos». El corazón de María se hundió al escuchar estas palabras. Una semana. El plazo para el desafío vencía esa misma tarde. «Lo siento, muchacha», dijo Sergio, colocando una mano reconfortante sobre su hombro. «Has hecho todo lo que podías». María miró a Tormenta, que ahora dormitaba tranquilamente bajo los efectos de un sedante suave. Luego pensó en su madre, que a estas horas ya debía estar en camino a Ciudad de México en la ambulancia aérea, en el sobre con 500,000 pesos que don Roberto le había adelantado. «No», respondió con determinación, «no todo está perdido. Hablaré con don Roberto. Tiene que entender que esto fue sabotaje, que necesitamos más tiempo». «No será necesario», dijo la voz de don Roberto detrás de ellos. Había estado observando desde la distancia sin que lo notaran. «Ya he tomado mi decisión». El silencio que siguió a las palabras de don Roberto pareció extenderse eternamente. María podía escuchar los latidos de su propio corazón mientras esperaba el veredicto que determinaría su futuro y el de su madre. «El desafío», comenzó don Roberto, su voz inusualmente suave, «era montar a Tormenta antes del domingo. Hoy es sábado.
Patrón, intervino Sergio, el veterinario ha dejado claro que el animal necesita reposo. No puede ser montado hoy. Don Roberto levantó una mano, silenciando al capataz. Lo sé, y también sé que esto fue otro sabotaje. Sus ojos se posaron en María, que permanecía junto a Tormenta, una mano sobre el cuello del animal. La pregunta es, ¿qué habría pasado si Carlos no hubiera interferido? María sostuvo su mirada. Lo habría montado hoy, patrón, estoy segura. Don Roberto asintió lentamente, como si la respuesta confirmara algo que ya sabía. Luego, para sorpresa de todos, se quitó su sombrero y se acercó al caballo con pasos cuidadosos. Tormenta se agitó ligeramente, pero la presencia tranquilizadora de María lo mantuvo calmado. «En 40 años criando caballos», dijo don Roberto, observando al animal, «nunca había visto lo que has logrado en 4 días. Mi padre decía que los caballos pueden ver el alma de una persona, que solo se entregan verdaderamente a quienes tienen un alma limpia». Sus palabras flotaron en el aire de la mañana, cargadas de un significado que iba más allá del simple reconocimiento. «El trato original», continuó, «era injusto. Lo propuse como una burla cruel, nunca pensando que lo aceptarías y mucho menos que llegarías tan lejos». Hizo una pausa, mirando directamente a María. Pero un trato es un trato. El corazón de María se hundió. Después de todo lo sucedido, don Roberto insistiría en que montara a Tormenta en su estado actual. «Los 5 millones son tuyos». Las palabras tardaron en registrarse en la mente de María. Cuando finalmente lo hicieron, pensó que había escuchado mal. «Disculpe, patrón. Has ganado el desafío», declaró don Roberto con firmeza. «Nadie en este rancho dudará jamás de que habrías montado a Tormenta hoy si no hubiera sido por la interferencia de Carlos. Un saboteador no puede determinar el resultado de nuestro acuerdo». Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de María antes de que pudiera controlarlas. Sergio sonreía abiertamente, sin intentar ocultar su orgullo. «Pero hay una condición», añadió don Roberto. «Por supuesto», pensó María. «Siempre había una condición. Quiero que te quedes en el rancho, con un puesto permanente como encargada de entrenamiento. Tormenta responde a ti como a nadie más, y tengo otros caballos que podrían beneficiarse de tus métodos». «¿Un puesto permanente?», repitió María, incrédula. «Con un salario acorde a tu nueva posición, por supuesto, y una casa en el rancho, donde tu madre pueda recuperarse una vez que termine su tratamiento». María miró a Tormenta, luego a don Roberto, luego nuevamente al caballo. De alguna manera, este animal magnífico había cambiado su vida completamente en solo unos días. «Acepto, patrón», respondió finalmente, secándose las lágrimas. «Pero con una condición más». Don Roberto levantó las cejas, sorprendido por el atrevimiento. «¿Cuál sería?» «Que me permita inscribir a Tormenta en el campeonato nacional cuando esté recuperado. No como jinete, sino como entrenadora». Una sonrisa genuina, quizás la primera que María veía en él, se dibujó en el rostro de don Roberto. Trato hecho. 3 meses después, el Hospital San Ángel de Ciudad de México dio de alta a Dolores Jiménez. El tratamiento especializado había funcionado más allá de las expectativas de los médicos. La enfermedad no había desaparecido completamente, pero estaba bajo control, ofreciéndole años de vida que antes parecían imposibles. María la esperaba fuera del hospital, junto a un automóvil nuevo, modesto pero cómodo. El medallón de la Virgen de Guadalupe brillaba en su cuello bajo el sol de la tarde. «¿Lista para ir a casa, mamá?», preguntó, ayudándola a subir al vehículo. «¿A casa?». Dolores miró a su hija con curiosidad. «¿Dónde es eso ahora?». «El rancho La Corona», respondió María con una sonrisa. «Tenemos una casa allí, pequeña pero bonita, con vista a las montañas,
y espera a conocer a Tormenta. Durante el trayecto hacia Sonora, María le contó a su madre todo lo sucedido. Cómo un desafío cruel se había transformado en una oportunidad. Cómo un caballo salvaje le había enseñado sobre la confianza y la paciencia, y cómo un hombre que todos consideraban despiadado había encontrado una parte de su humanidad perdida. Y el domingo pasado, concluyó María con orgullo, mientras el paisaje desértico se extendía ante ellas, Tormenta ganó su primera competencia regional. En diciembre iremos al campeonato nacional. Tu abuelo estaría muy orgulloso, dijo Dolores, tomando la mano de su hija. Él siempre decía que los caballos son como los milagros. Aparecen cuando más los necesitas, pero solo si tu corazón está abierto para reconocerlos. En el rancho La Corona, Tormenta aguardaba en un corral especialmente acondicionado. Su pelaje blanco resplandecía bajo el sol del atardecer, mientras don Roberto, transformado por los eventos de los últimos meses, lo observaba con una nueva apreciación. Tu domadora estará pronto de regreso, murmuró al animal, que pareció entenderlo perfectamente. Y esta vez viene para quedarse.